Dios te bendiga, te habla el pastor José Arroyo de la Iglesia Nueva Esperanza en Winter Haven, Florida. Y quiero, por este medio, primero que nada, bendecirte en el nombre del Señor y saludarte en este día en el que estamos grabando este estudio bíblico. Este estudio bíblico que vamos a estudiar en este día, para aquellos que están con nosotros en la Iglesia Nueva Esperanza, nosotros utilizamos el libro El Maestro. No sé si lo puede ver por aquí. El libro El Maestro. Y estamos en la unidad número 2 de lección número 9. Unidad número 2 de la versión número 9. Vamos a ver cómo podemos presentar esto de tal manera que usted pueda ver las diapositivas también a través de este video, para que usted pueda seguirnos de esa manera y se le haga más fácil poder entender este estudio bíblico. De nuevo, este estudio bíblico lo presentamos en nuestra iglesia usualmente los jueves a las 7:30 de la noche, pero como ustedes saben, estamos en el tiempo de cuarentena por causa del coronavirus, así que estamos quedándonos en nuestros hogares y por esto estamos haciendo este video, para que nuestros hermanos de la Iglesia Nueva Esperanza y cualquier otro hermano que quiera ver este estudio pueda aprovechar el mismo, y que esperamos les sea de bendición. El título, El único y verdadero evangelio, es el tema de esta lección. El día de hoy, de nuevo, es la unidad número 2, lección número 9. La verdad central de este estudio bíblico es: la salvación se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Repito, la salvación se obtiene solamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El fundamento bíblico de este estudio bíblico en este día lo vamos a encontrar en el libro de Gálatas, capítulo 1 y capítulo 2. Y el versículo clave es el siguiente, y lo podemos encontrar en Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Repito nuevamente, Gálatas capítulo 1, versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La pregunta que nos podemos hacer, o una de las preguntas que nos podemos hacer, es: ¿la fe en Cristo todo lo que se requiere para la salvación? ¿Cómo responde usted cuando alguien le dice que hay otros requisitos? Fíjese que Pablo enfrentó este dilema con los cristianos en Gálatas. Cristianos judaizantes predicaban el evangelio de la gracia más las obras de la ley. Él estaba enfrentando una situación en la que él había predicado un evangelio basado en unos conceptos bíblicos, basado en lo que él entendía sobre lo que Jesús había hecho con su muerte en la cruz. Mas, sin embargo, los judaizantes estaban enseñando y estaban predicando que había que creer en Cristo, más había que hacer las obras de la ley. Y eso, en efecto, no era lo que el apóstol Pablo estaba enseñando. Pablo enseñaba que la fe en Cristo Jesús, el aceptar a Cristo Jesús, es lo que da la salvación, sin la necesidad de ninguna otra cosa. Pablo les muestra que la única manera de ser justificados es por la fe en Cristo, y que cualquier mensaje que lo contradiga no viene del único Dios verdadero. Aleluya. También nos habla de este estudio nos habla de una advertencia contra los falsos evangelios. Una advertencia contra los falsos evangelios. Si miramos, Pablo afronta el problema de cristianos judaizantes que obligaban a los hermanos a recibir a Cristo por fe y luego circuncidarse y cumplir la ley de Moisés. Es decir, un evangelio muy diferente al que el Señor enseñó. Entonces Pablo está lidiando con esta situación, y Pablo, en su esfuerzo por traer de regreso a los que habían seguido un falso evangelio, nos enseña verdades que debemos tener bien claras en nuestra vida.
Porque hoy, en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, estamos también viviendo experiencias donde vemos que hay personas que están enseñando un evangelio que no es el verdadero evangelio de Cristo. Así que tenemos que tener presente estas cosas, porque no todo el que está enseñando de la Biblia necesariamente está enseñando el evangelio de Cristo. Primero dice que no hay otro evangelio, sino que hay algunos que tratan de perturbarnos y pervertir el evangelio, pervertir el evangelio. Número 2, que no debemos recibir otro evangelio aunque sea enseñado por un ángel, es lo que nos dice el apóstol Pablo. También nos dice que el que predica un evangelio diferente es anatema, es maldito. Número 4 nos dice que no se debe alterar el mensaje para ser aprobados por los hombres. Que mucho vemos eso hoy en día, lamentablemente, cuando la gente trata de torcer un poco la palabra de Dios simplemente para agradar a los hombres, simplemente para tener más personas en la iglesia, simplemente para poder quedar bien con la gente. Y te dicen, no, eso está bien, puedes seguir haciendo eso, puedes seguir comportándote de esa manera, no importa, Dios conoce el corazón, Dios sabe todas las cosas. Y tú lo que estás haciendo es tratando de alterar, cambiar el mensaje simplemente para ser aprobado y agradar a los hombres. Y eso no es lo que debemos hacer. Mire lo que Pablo testifica. Pablo testifica lo siguiente. Primero, Pablo nos dice que Dios lo había escogido para dar testimonio ¿a quién? A los gentiles. Eso está en el Gálatas primero, capítulo primero, versículo 13 al 16. También está en Hechos capítulo 22, versículos 6 al 21 y en Gálatas capítulo 1, versículos 21 y 24. Número 2 nos dice que él no buscó a los primeros apóstoles para que le orientaran o aconsejaran. O sea, cuando Pablo tuvo la experiencia con el Señor Jesucristo, tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, él no fue donde los apóstoles para que los apóstoles le aconsejaran o lo orientaran referente al evangelio de Cristo, sino que el Espíritu Santo mismo fue quien enseñó a Pablo y el mismo Señor Jesucristo. Punto número 3, que pasó 3 años en Arabia antes de ir a Jerusalén para conocer a Pedro. O sea, Pablo lo que está diciendo es que él no tuvo ninguna influencia externa humana que hizo que él entendiera el evangelio de Cristo. Por lo tanto, lo que él está enseñando es lo que él recibió directamente del Señor. Y él tiene una misión. Él ha sido llamado, escogido para un mensaje y un propósito específico. Él dice que era para dar testimonio a los gentiles. Número 4 nos dice que él explicó su evangelio a los apóstoles. Él les explicó lo que él estaba predicando a los apóstoles. En el Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 2 lo podemos ver. En el punto número 5, que el caso de Tito comprueba el evangelio de Pablo. En Gálatas capítulo 2, versículo 3 y 5. Gálatas capítulo 2, versículo 3 y 5. Usted lo puede leer en su casa y usted va a poder ver de qué manera Tito comprueba precisamente el evangelio que Pablo estaba predicando. Es necesario, amados hermanos, estar vigilantes para identificar a aquellos que distorsionan el mensaje del evangelio, desafiando la falsa enseñanza con la verdad y proteger a los creyentes del error. Hoy más que nunca nosotros tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar pendientes a lo que se está predicando en la palabra, porque hoy en día, gracias a Dios por la tecnología, nosotros tenemos la oportunidad de poder llegar a ustedes por medio de estas vías, por medio del video, por medio de algún audio, por medio de alguna promoción, por el internet, por tantas maneras que nosotros hoy podemos llegar, que la palabra del Señor se puede esparcir por todo el mundo y gloria a Dios por eso. Pero a la misma vez tenemos que estar pendientes, tenemos que estar velando por aquellos que están adulterando la palabra con algún propósito personal, para ganar ahíncos con la gente, para ganar quizás popularidad, para poder autonominarse algo que realmente no son y para lo que no fueron llamados. Eso lo estamos viviendo hoy, lo vivió el apóstol Pablo en su tiempo y lo estamos viviendo hoy, desafortunadamente, y por eso nosotros tenemos que pedirle al Señor por medio de la oración que nos dé el espíritu de discernimiento, que nos dé el don de discernimiento, para que nosotros podamos estar pendientes y vigilantes a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. El otro punto que el apóstol Pablo está discutiendo en el libro de Gálatas es que hay que resistir
la hipocresía. Hay que resistir la hipocresía. Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 14 nos habla de que debemos resistir la hipocresía. El evangelio debía darse a conocer a todo el mundo. En Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20, y en Lucas capítulo 24, versículos 46 al 49 nos habla de ese mandato del Señor. Dios llamó y facultó a Pablo para alcanzar a los gentiles, y al apóstol Pedro lo llamó para ir a alcanzar a los judíos. Los líderes de la iglesia en Jerusalén aceptaron de todo corazón al apóstol Pablo y Bernabé para alcanzar a los gentiles con el evangelio de Jesucristo. El tercer punto es que la única petición que los líderes de la iglesia les hicieron fue que no se descuidara el ministerio a los pobres. En el versículo 10 de Primera de Gálatas, y la iglesia primitiva se preocupó por ayudar a los necesitados. También podemos ver eso en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 7, y Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Eso era lo único que los apóstoles le estaban pidiendo al apóstol Pablo, que no descuidaran el ministerio a los pobres y que continuaran enseñando el evangelio que ellos estaban enseñando a los gentiles. O sea que ellos recibieron, después que escucharon a Pablo, la aprobación. Pablo recibió la aprobación de los otros apóstoles en cuanto a lo que él estaba enseñando. El evangelio se debe vivir sin hipocresía. Es curioso que hablemos de esto en este momento, porque hace poco veía una encuesta donde se les preguntaba a la gente, a los no convertidos, por qué no iban a la iglesia. Y una de las respuestas que daban estas personas era que en la iglesia hay mucha hipocresía. Era un porciento bastante alto que reflejaba que en la iglesia del Señor hay mucha hipocresía. Y es evidente y es muy notorio que en este momento nosotros estemos hablando de este tema en particular antes de volver a reabrir nuestras iglesias, porque es importante que nosotros vivamos el evangelio sin hipocresía. Primero, Pablo notó que Pedro estaba actuando con hipocresía y por eso lo reprendió públicamente. Usted sabe la historia de Pedro, y si no la sabe puede leerla en la palabra del Señor. Pedro estaba en un momento dado comiendo, socializando con los gentiles, pero cuando estaba acompañado de sus amigos judíos, entonces no quería compartir con los gentiles. Y Pablo notó que el apóstol Pedro estaba actuando con ese tipo de hipocresía y Pablo le reprendió públicamente. Pablo fue y habló con él públicamente en el versículo 11 al 14. Dice que Pedro practicaba la comunión con los gentiles, pero cuando los judaizantes llegaron a Antioquía, él comenzó a ceder a la presión. Él comenzó a ceder a la presión. En el versículo 12 lo podemos ver. Pedro, al actuar en contra de sus convicciones y distanciarse de la comunión con los gentiles, ignoró la lección que Dios le había enseñado en Hechos capítulo 11. Usted sabe que en Hechos capítulo 11 el apóstol Pedro recibe una visión de parte del Señor, donde baja esta canasta con todos estos productos, estas cosas que estaban para ellos prohibidas, y el Señor le está mostrando que ya esas cosas no están prohibidas, que por lo tanto él ya puede comenzar a socializar y puede hablar con los gentiles, porque el propósito de nuestro Señor era poder alcanzar no tan solo a los judíos, sino también a los gentiles. Ese era el gran misterio del que Pablo habla en la palabra del Señor. Pedro, al actuar en contra de sus convicciones y distanciarse de la comunión con los gentiles, ignoró la lección que el Señor le había enseñado en Hechos capítulo 11. Fue el punto que habíamos leído ya. El punto número 4, Pedro tenía una influencia tan poderosa que muchos cristianos judíos, incluido Bernabé, siguieron su ejemplo. Fíjese que él era una persona de influencia, y cuando vieron el comportamiento de Pedro, personas como Bernabé también comenzaron a actuar de esa manera. Por eso era que el apóstol Pablo tenía que entrar en esa situación y enfatizar que el evangelio no se podía vivir con hipocresía. Estábamos para alcanzar ambos grupos, tanto judíos como gentiles. Y hoy en día nosotros en la iglesia estamos precisamente para alcanzar a todo aquel que quiere estar, aleluya, bien con el Señor, a todo aquel que quiera aceptar el Señor como su Señor y Salvador. Es necesario compartir el mensaje del evangelio con nuestras palabras y con nuestras acciones. La hipocresía debilita la eficacia de nuestra historia. La consecuencia fortalece
nuestro testimonio. Es bien importante que además de palabras, además de cosas que podamos decir, textos que podamos citar, cosas de la Biblia que a veces podemos decir de una manera o de la otra, que nuestras acciones hablen también acompañados de lo que la palabra está diciendo. En otras palabras, no seamos personas que hablamos de la palabra del Señor, pero por otro lado estamos haciendo cosas que no debemos hacer y que están minando la credibilidad de ese testimonio, de eso que estamos tratando de enseñar. Finalmente dice que proclamar la salvación por la fe es algo que nosotros debemos hacer. Debemos proclamar la salvación por la fe en Jesucristo. Pablo le recuerda a Pedro que estaban justificados ante Dios por la obra de Jesús, no por guardar la ley. Eso está en el versículo 14 al 16 de Primera de Gálatas. También usted puede verlo en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 14, capítulo 22, versículo 3, capítulo 23, versículo 6 y Romanos, capítulo 3, versículo 1 y 2. Gloria a Dios. Pablo responde a la principal objeción en contra de esta verdad. Algunas personas tenían algún problema en cuanto a esta objeción, en cuanto a esta posición de que solamente por fe se podía llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y él enfatiza que el pecado en la vida de los cristianos es inconsecuente con una vida de fe. Él enfatiza también que cuando los cristianos aceptaron a Cristo, las cosas que se destruyeron son las obras de la ley como un medio para la salvación. Eso lo encontramos en el versículo 18 de Primera de Gálatas, capítulo 1. Pablo describe su cambio de la ley a la gracia. Dice que la ley revela el pecado humano y la incapacidad de vivir una vida que complazca a Dios. También nos dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. La gracia de Dios es el fundamento de la vida, de la libertad de todos los creyentes en Cristo. Lo voy a repetir porque es muy importante que usted entienda esto. La gracia de Dios es el fundamento de la vida, de libertad de todos los creyentes en Cristo. La gracia de Dios, yo le llamo la gracia inmerecida de Dios. Ese es el fundamento de la vida, de libertad de todos los creyentes en Cristo. Es necesario, amados hermanos, proclamar la salvación por la fe en Cristo para ser libres del pecado, para alcanzar la salvación y vivir para Cristo. Nuestra fuente de fortaleza y vida es nuestro Señor. Finalmente, ya concluyendo el discipulado y ministerio en acción de esta lección del día de hoy, es muy importante. La única manera de recibir la salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera, hermano. No hay otro camino, no hay otra fuente, no hay otra manera en la que podamos llegar al cielo de no ser por nuestro Señor Jesucristo, teniendo fe en Él. Una vida piadosa viene de la experiencia de conversión a Cristo Jesús. Viva de manera que tanto sus palabras como sus acciones muestren una firme fe en Cristo a quienes le están rodeando. Ayude a una persona o familia en su iglesia que enfrente una situación difícil. Siempre pregunte, ¿hay algo en que yo te pueda servir? ¿Hay algo en que yo te pueda ayudar? Estamos para ayudarnos los unos a los otros. Estamos para orar los unos por los otros. Estamos para cuidarnos y velarnos siempre como hermanos. Aún aquellos que están en nuestras comunidades tienen situaciones difíciles, hermanos. Quizás alguna experiencia que usted ha tenido pueda ser útil para poder ayudar a algún vecino suyo, algún compañero de trabajo, alguna persona que esté pasando por alguna dificultad. En este tiempo en el que estamos viviendo, ya hay hoy en día muchas personas que están ya por causa de esta cuarentena sufriendo problemas de salud mental, mucha depresión, mucha ansiedad, mucha preocupación, mucha incertidumbre. Y usted puede ser un ente de fortaleza en estos momentos hablándole de la palabra del Señor
y contándole de su propio testimonio. Yo sé que hay gente que me está viendo que ha tenido depresión, que ha pasado por ansiedad, que está quizás pasando por momentos como ese, pero el Señor te está dando la fortaleza y tú puedes hablarle a personas que están necesitadas en este momento, personas que están pasando por situaciones difíciles, que quizás han perdido el trabajo, que no tienen dinero, y tú puedes ser ese ente que puede en este momento extender tu mano y ayudar y bendecir a esa persona y ser un testimonio de las grandezas de nuestro Señor por medio de tu servicio para con ellos. Amén. La pregunta que nos podemos hacer al final de este estudio: ¿estás dando un verdadero testimonio de Cristo en tu vida? ¿Estás dando tú? ¿Estoy dando yo un verdadero testimonio de Cristo en tu vida o en mi vida? Eso es una pregunta que nos debemos hacer todos los días. Cuando nos miramos en el espejo en la mañana, debemos decirle: Señor, permíteme que este día, cuando yo salga de mi casa, cuando yo me encuentre con mis compañeros de trabajo, cuando vaya al supermercado, cuando vaya a la escuela, cuando vea a mi vecino, que ellos puedan ver verdaderamente un testimonio de la vida de Cristo en mi vida. Que Cristo sea el reflejo de lo que ellos ven cuando ellos me ven a mí. Y que lo que yo pueda decirles de Cristo vaya siempre acompañado de las acciones y de un testimonio que es de un verdadero creyente del Señor. Amén. Espero que hayan podido disfrutar y que les haya edificado esta lección del libro de Gálatas, capítulo 1 y 2. Recuerde, puede leer estos capítulos en su hogar. Si usted nos está viendo y usted lamentablemente no tiene el libro de estudio, y ya hemos trastocado algunas partes de este estudio por asuntos del tiempo, usted me puede enviar un correo electrónico a nuestra página web, que va a estar acompañada a la parte de abajo de este video, y con gusto yo le puedo enviar este estudio por medio del correo electrónico para que usted lo pueda ver. Si puedo poner los PDF junto con este video para que usted pueda accesarlo y pueda verlo, probablemente voy a tratar de hacer eso para que usted pueda leer la lección y pueda entender completamente este estudio. Esto está diseñado para que usted lo lea, para que usted lo verifique en la palabra del Señor y usted pueda ir aprendiendo usted mismo a discernir lo que el Señor les está diciendo por medio de su palabra. Bueno, espero que una vez más haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Una vez más, este es el pastor José Arroyo de la Iglesia Nueva Esperanza. Estamos localizados en la 860 First Lake Ida Street en Winter Haven, Florida, y será un placer, un gusto, un gozo poder tenerles una vez abramos las puertas de la iglesia, acompañándonos allí en la Iglesia Nueva Esperanza. Si usted no está en el área de Winter Haven, puede siempre seguirnos a través del internet, a través de nuestra página web o a través de YouTube, y estamos siempre a su disposición y siempre disponibles para servirle. A mis hermanos de la Iglesia Nueva Esperanza, les amo, les quiero mucho, les extraño y espero pronto poder compartir con cada uno de ustedes en la Iglesia Nueva Esperanza. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana con el próximo estudio bíblico, que ya estaremos cubriendo entonces la lección número 10 de la unidad 2 de nuestro libro de estudio bíblico. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les amo en el Señor. Paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.